Hermanos, a la palabra del Señor, vamos al libro de Hechos, continuamos con nuestro estudio, capítulo 2 del libro de Hechos. La semana pasada comenzamos con el versículo 1 y vimos del 1 al 4, hoy precisamente vamos a ver del versículo 5 al 11. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11, dice la palabra: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre, te rogamos hoy en esta tarde que tu Santo Espíritu sea el Maestro, sea quien selle las verdades en nuestros corazones, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Habla tú, Señor. Toma mi boca y habla tú, tu palabra. No quiero depender de mí mismo, quiero depender de tu Santo Espíritu, Señor, y que Él sea el que haga la obra en nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Hechos es un libro muy rico en cuanto a la historia de la iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo. Y no estoy haciendo referencia al edificio, sino al grupo de creyentes añadidos al cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, el nacimiento de la iglesia. Hechos 2, 1 al 4 es cuando la iglesia nace. Pero sucedieron dos eventos. La iglesia nació y los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo. Ambos acontecimientos son realizados al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es colocar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo podemos ver ahí en 1 Corintios 12, 13. No lo busque, anótelo, lo busque usted en su casa. 1 Corintios 12, 13. Entonces, una persona, en el momento de la salvación, una persona que cree en Cristo es bautizado en el cuerpo de Cristo. La palabra bautismo significa poner dentro de. Eso significa la palabra bautismo. Sumergido dentro de. Cada persona que cree en Cristo es puesto dentro del cuerpo de Cristo. Se vuelve uno con Cristo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 6, Gálatas 3. Entonces, la definición de lo que significa la verdadera iglesia es creyentes colocados en unión dentro de Cristo. Y esto es lo que este cuerpo se empezó a formar a partir de Hechos 2. Versículo 4 dice, la última parte: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La semana pasada hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando estamos hablando de la llenura, hablamos de algo que nos supera o que nos controla. El jueves, cuando estuvimos estudiando el libro de Esther, hablamos acerca de esto, de la llenura. Ahora, quiero que vengan conmigo para explicar más acerca de esta llenura y de cómo de lo que estamos llenos nos controla en medio de circunstancias. Mire, vamos a Hechos.
capítulo 6, versículo 8. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Vamos a explicar un poquito más acerca de esto, de la importancia de la llenura. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿De qué estaba lleno? Gracia y poder. Interesante, muy interesante. Ahora quiero que vean el comportamiento de Esteban cuando la llenura de él era de gracia y de poder. De vuelta a la página y venga conmigo a Hechos, capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Y quiero que observemos algo aquí muy importante. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Quiénes? Los fariseos. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. ¿Sí ve lo que dice ahí? Apedreaban a Esteban. Entonces, vemos en el versículo 55 que él estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban. Pero vea el comportamiento de Esteban. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Ahora, ¿qué pasaría si a usted lo estuvieran apedreando? ¿Sabe qué pasaría? ¿Qué pasaría, Juan? Te vas corriendo. Pero en este caso él no podía correr. ¿Sabe qué pasaría? Esto es ley. Usted hablaría y se comportaría de lo que en ese momento está lleno. Eso es lo que le pasó a Esteban. Como él estaba lleno del Espíritu Santo, vea, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, en medio de que estaba siendo apedreado, lo abrumador de Esteban fue la fe, porque él le creyó a Dios. Ve, esto a mí me llama mucho la atención. Observe esto. Sus circunstancias no determinó si creía o no creía, sino a pesar de esas circunstancias. Ahora, trasládelo al matrimonio, trasládelo a su casa, trasládelo a su trabajo. Todos tenemos problemas, pero de acuerdo a lo que estás lleno, va a ser como vas a reaccionar. Esteban reaccionó así no porque fuera un hombre piadoso, un hombre bueno, no porque fuera un hombre obediente, sino porque tenía ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Ahí mismo se ve que los fariseos estaban llenos ¿de qué? De enojo. Entonces su llenura determinó su comportamiento. De lo que estés lleno, eso precisamente es lo que te domina. ¿Tú quieres saber qué o quién es quien te domina? Mira tus acciones. Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo y también es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta, piensa, si tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con tus circunstancias? ¿Importan tus circunstancias?
No importan tus circunstancias. ¿Por qué? Porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice similar. Vamos a Colosenses 3:16. Lo vimos el jueves, ahí cuando estábamos estudiando Esther. ¿Se acuerdan? La palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y cuando esto pasa, que eres lleno de la palabra de Dios, en otras palabras, estás saturado con la palabra de Cristo, saturado en las cosas de Cristo, el versículo 18 es fácil. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia porque estás siendo lleno del Espíritu Santo. Pero cuando no eres lleno del Espíritu Santo, ni la palabra está morando en ti, entonces las casadas no se sujetan a sus maridos y los maridos tampoco aman a sus esposas y las tratan ásperamente. Tal fue el caso como Asuero y Vasti. ¿Se acuerdan? Que lo vimos el jueves estudiando esto. Asuero y Vasti. Entonces, en Hechos 2 se ve la llenura del Espíritu Santo. Hablábamos acerca de esta fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Pentecostés, ¿qué significa? 50. Pentecostés significa 50. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta, que era la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a estar recordando esta fiesta porque todo el capítulo 2 habla acerca de la gran cosecha que el Espíritu Santo hizo en esta fiesta. Más de 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Pero en este capítulo 2, estudiándolo, realmente me quedé asombrado, maravillado, atónito, como dicen los versículos, porque estos versículos, todo el capítulo 2 habla de la estrategia del Espíritu Santo. La estrategia del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver precisamente. Esta es la estructura de este sermón. La estrategia del Espíritu Santo. Hizo 3 cosas. Hizo más, pero en estos versículos vamos a ver 3 cosas nada más. Número 1, los confundió. Número 2, los maravilló. Y número 3, produjo alabanza en ellos. Esa fue la estrategia del Espíritu Santo. Lo vamos a complementar más adelante con el sermón de Pedro, pero no vamos a adelantarnos. Entonces, la evidencia. La semana pasada estuvimos estudiando la evidencia de la venida del Espíritu Santo, que son los primeros 4 versículos. Después vamos a ver las consecuencias de la venida del Espíritu Santo, que son del versículo 5 al 11. Y si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver la explicación de la venida del Espíritu Santo, que es del versículo 12 y 13. Evidencia, consecuencia y explicación. 3 cosas vamos a ver del versículo 1 al 13, perdón. Evidencia, consecuencia y explicación. Entonces, hoy vamos a ver las consecuencias de la venida del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí en el versículo 5 de Hechos que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Después de haber oído precisamente como un viento recio que soplaba, que se desaparecieron lenguas y de que fueron llenos del Espíritu Santo, vemos la reacción del público al darse cuenta de este don extraordinario. Y vemos ahí en el versículo 5 esta frase que dice, varones piadosos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este calificativo de varones piadosos? Bueno, normalmente en el Nuevo Testamento
se da el título de piadosos a aquellos judíos que sentían un afecto especial por Dios y obedecían su palabra. De este modo se calificaba a Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? En Lucas 2:25 dice varón piadoso. También en Hechos 22:2 se habla de Ananías. Y no es el mismo Ananías de capítulo 5 de Hechos. Piadoso es aquella persona que siente reverencia por la ley de Dios. Y esta palabra piadoso es realmente una palabra muy interesante porque viene de la palabra griega eulabes, que significa precavido. Entonces, una persona piadosa es alguien precavido. La gente devota de Dios, la gente que tiene devoción por Dios, tiene por característica ser precavida. Eso en referencia a Dios es una persona que trata de no ofender a Dios, que es reverente a Dios. La esencia de una persona devota es alguien que no hará nada para ofender a Dios. Interesante. Interesante. Una persona que es piadosa es alguien que va a tratar de no ofender a Dios. Es precavida. Y realmente es una palabra interesante. Por eso es que estos hombres piadosos de todas las naciones eran precavidos al estar presentes en la fiesta. Dios había instaurado, ¿cuántas fiestas? 3 eran obligatorias y después se añadieron más. Dios es un Dios fiestero, le encantan las fiestas. Y estas 3 fiestas tenían que estar todos los varones. Por eso es que eran precavidos. Venían de todas las naciones. De hecho, ahí se nos da la lista de todos los lugares de donde venían, de muy lejos, muchos kilómetros, miles de kilómetros, para venir y estar en la fiesta presente de Pentecostés. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Hombres devotos que temen a Dios, que no ofenden a Dios, que son muy cautelosos. Procedentes de todas las naciones, ahí lo vemos en el versículo 5, es decir, judíos de muy diversas procedencias, pero que estaban ahí en Jerusalén. Entonces, la concentración de personas en la ciudad de Jerusalén por esta fiesta era muy grande. O sea, venía mucha gente, acumulaba gran cantidad de peregrinos. Ahora, vea lo que dice el versículo 6. Dice, y hecho este estruendo. La palabra estruendo en griego es la palabra foné. Y significa un sonido singular, un sonido que llamó la atención. Yo recuerdo que hace como año y medio estábamos aquí comiendo y de repente se oyó un estruendo, un golpe muy fuerte. Estaban haciendo la plaza de aquí y una de las vigas cayó sobre otra viga y se oyó y se sintió fuerte. Entonces, a eso hace referencia, un sonido fuerte, un sonido singular, un sonido que llamó la atención. Y yo creo que este sonido es lo que hace referencia en el versículo 2. De Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Ahora, yo quiero que vaya viendo la estrategia del Espíritu Santo. Causó un estruendo, causó un sonido fuerte y claro por toda Jerusalén. Y versículo 6 dice que este estruendo causó ¿qué? Confusión. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
estaban confundidos, estaban aturdidos, estaban desconcertados, estaban perplejos por este sonido, por este estruendo. Y luego que los confundió, luego que oyeron este estruendo, comienzan a hablar y cada uno le entiende en su propia lengua materna. Si estaban atónitos, si estaban confundidos, lo que le sigue es que estaban ¿en qué? En shock. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados. Estaban confundidos, estaban atónitos y ahora maravillados. Ahí está el Espíritu Santo, preparando el terreno. Ahí está la estrategia del Espíritu Santo, preparando el terreno. El Espíritu Santo estaba echando a trabajar su estrategia y los tenía súper sorprendidos, confusos, pensantes y atónitos. Creo que ahora sí tenía la atención de todo Jerusalén el Espíritu Santo ahí. Y luego en el versículo 7 dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? ¿Sabe qué fue lo que los sacudió más? Ver a un grupo de galileos hablando los diferentes idiomas que existían en el mundo. ¿Pero qué tiene de singular Galilea? ¿Qué tiene singular que sean galileos? Bueno, escuche esto. Galilea era señalado por ser un lugar de personas ignorantes, donde la gente era simple y analfabeta. No estaban preparados, era un lugar donde eran incultos y de hecho tenían dificultad para pronunciar las sílabas cuando hablaban. Quiere decir que tenían un modo muy particular de hablar. Eran muy fáciles de distinguir. Ah, tú eres de Galilea. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar. De hecho, a Pedro le dijeron eso. A Pedro le dijeron eso. Ahí en Mateo 26:73, a Pedro le dicen, tú eres uno de sus seguidores de Jesús porque tu manera de hablar lo muestra. Tú tienes esa manera o ese acento de los galileos. Estos galileos eran personas de lo más bajo, incultos, iletrados, no tenían preparación. Ahora, pensemos, hermanos, ¿realmente causaría un shock entre nosotros si viniera una persona sin educación, iletrado, sin cultura, y de repente usted lo oye hablar como Borges, como Octavio Paz, como Neruda y en 5 idiomas? Imagínese usted ver a alguien así. ¿Cómo se pondría usted? ¿Y este de cuál fumó? En shock. Usted ve a una persona de lo más bajo, de la clase más baja, y de repente se pone a hablar y empieza a hablar en diferentes idiomas. Estos galileos incultos, no preparados, de repente están hablando estos idiomas y toda la gente estaba boquiabierta. No saben qué está pasando. ¿Cómo es posible que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? Realmente esto lo choqueó. Haberlos escuchado hablar en su idioma de diferentes países. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la estrategia del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y hermano, la semana pasada decíamos que lengua es la palabra griega para qué. ¿Qué significa qué? Glosa. Glosa. Significa idioma. No una lengua, no son borucas.
No son borucas. La palabra glosa aquí habla de idiomas. ¿Sí? Inglés, ruso, coreano, lenguas, idiomas. No está hablando de borucas o lenguas. ¿Perdón? No, exactamente. No está hablando de ese tipo de lenguas. Está hablando de idiomas. Por eso el contexto del pasaje nos dice qué lenguas fueron las que hablaron. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Son idiomas, hermanos. El contexto de la palabra nos dice que son idiomas, no borucas. Idiomas. ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua? Y cuando dice partos, empieza realmente Lucas a decirnos del lado este. Va del este al oeste y viene nombrando estos diferentes lugares. Los partos fueron los peores enemigos del Imperio Romano, al extremo oeste. Los medos son precisamente los medos y los persas, antiguo del territorio de Babilonia. Luego los que habitamos en Mesopotamia. Esta sería entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Luego los de Judea, viene al oeste hacia Asia Menor, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Asia no significa continente. Significa precisamente un pequeño territorio en Éfeso. Y así nos va dando los nombres. Ahora, ve el versículo 11. Realmente esto es lo que me llama mucho la atención. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y cuando estaba estudiando, yo dije, wow, empezaron a hablar el Evangelio. Pero no es propiamente el Evangelio esta frase, las maravillas de Dios, ya que esta frase es una forma de hablar en el contexto judío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, quiero hacer un resumen para que podamos ver la estrategia del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo envía un sonido como viento y ese sonido se aseguró de congregar, de reunirlos a todos. Ese sonido produjo en ellos, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué está pasando. Número 2, ocurre el milagro de que empiezan a hablar estos hombres galileos en idioma. Realmente eso debe haber volado su cabeza y sus mentes. Y número 3, empezaron a hablar las maravillas de Dios. Me encanta lo que el Espíritu Santo hace. Me encanta la estrategia que hizo el Espíritu Santo. Los reúne, los prepara y después de que los reúne, los prepara, más adelante les muestra a Cristo. Una obra maestra del llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Los reúne, los prepara y después le muestra a Cristo. Pero, ¿qué significa, hermanos, hablar las maravillas de Dios? ¿Qué quiere decir? Porque esta palabra está aquí. Es un contexto meramente judío. Y significa hablar las obras que Dios ha hecho desde la creación
pasando por todo el Antiguo Testamento. Hablar de las maravillas de Dios es un contexto judío y está diciendo hablar desde que fue creado este mundo por todo el Antiguo Testamento. Mire, vamos a la palabra. Vamos a Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Ve, aquí están las maravillas de Dios. ¿Quién es como tú, oh Jehová, haciendo estas maravillas? Después llega al Salmo capítulo 26, versículo 7, dice, para que dé a conocer con la voz de gratitud y cuente todas tus maravillas. Todas tus obras maravillosas. Ahí mismo en el Salmo 40, versículo 5 dice, muchas, oh Jehová, mi Dios, son todas tus obras maravillosas. Después usted va al capítulo 77, versículo 11 y lee, me acordaré de las obras de Jehová, ciertamente me acordaré de tus obras, de tus maravillas. Capítulo 78, versículo 4 dice, las obras maravillosas que el Señor ha hecho. Capítulo 89, capítulo 96, capítulo 107, capítulo 111. Isaías 25:1 hablan acerca de las maravillosas obras de Dios, que tiene que ver con la creación, con la redención de Israel, con la liberación del pueblo, con todas las maravillosas obras que Dios ha hecho. Empiezan a alabar a Dios, empiezan a recordar las maravillas del Señor. Y cuando empiezan a recordar las maravillosas obras del Señor, empiezan a recordar las obras del Señor, Pedro más adelante, allí en Hechos, se levanta y empieza a predicar la palabra. Y solamente por un momento, mire, acompáñeme por favor. Vamos ahí a Hechos capítulo 2, versículo 17. Usted llega al sermón de Pedro y Pedro toma el texto inmediatamente del Antiguo Testamento, versículo 17, y Pedro comienza su sermón en el Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora vea lo que dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia, todo el capítulo 2, a partir del versículo 17, subraye Dios, Dios, Dios. Y en el versículo 22 dice que Jesús es un hombre aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Versículo 23, Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Versículo 24, Dios lo resucitó. Versículo 30, prometido por Dios. Versículo 33, exaltado por Dios para sentarse en el trono. Dios lo declaró como rey. Versículo 36, por tanto, de toda la casa de Israel, sepa ciertísimamente que Dios, a ese mismo Jesús, a quien vosotros crucificaste, lo hizo Señor y Mesías. Vea cómo empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Y Pedro se levanta en el sermón y empieza a mostrarles ¿a quién? A Cristo.
Ahí está la estrategia del Espíritu Santo. Un sonido los dejó perplejos, los dejó atónitos, los dejó confundidos. Empiezan a oír a las personas, a galileos, a gente inculta, a hablar en su propia lengua. Más confundidos, más con la boca abierta. Empiezan estos hombres, estos galileos, a hablar las maravillas de Dios. Y entonces están listos para el sermón. Pedro comienza y dice, Cristo. Dios aprueba a Cristo. Dios muestra a Cristo. Y empieza a mostrarles a Cristo. De modo que los judíos presentes no podían negar, porque tenían dos opciones. O decir que esta obra venía del diablo, o decir que esta obra venía ¿de quién? De Dios. Y el diablo no podía estar, porque el diablo no puede alabar a Dios. Entonces, irremediablemente ellos, el Espíritu Santo comienza con esta estrategia y conecta a Dios con Cristo. Empiezan a unir los puntos, a conectar los puntos. Hablan de Dios y empieza a mostrarles a Cristo. Pero es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Ve usted la preparación del Espíritu Santo hasta la predicación? ¿Sabe cuál fue la cosa más importante que sucede en los primeros 2 capítulos de Hechos? La predicación de Pedro, el sermón de Pedro, el sermón que Pedro predicó. Todo lo demás es preparación. Ahora, quiero hacer un alto aquí, hermanos. Porque estamos hablando de que el Espíritu Santo prepara. Pensemos, ¿qué hubiera pasado si el Espíritu Santo no hubiera hecho esto y de repente Pedro se pone a predicar el Evangelio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran qué? Apedreado. Y aquí está el Espíritu Santo. Me gusta la estrategia que hace el Espíritu Santo en Hechos 2. Me gusta la estrategia, porque el Espíritu Santo fue preparando el terreno. Ahora, hemos oído la parábola del sembrador, ¿no es cierto? El sembrador salió a sembrar. ¿Y nos habla de qué? 4 tierras. La primera cayó en una tierra ¿qué? Dura. La segunda, entre pedregales. La tercera, entre espinos y abrojos. Y la cuarta, en buena tierra. ¿Cuál era la diferencia entre estas tierras? La preparación. Era la misma tierra. No es que el sembrador salió a sembrar en Jerusalén y luego se fue a Roma y luego llegó a África. Era la misma tierra. Era la misma tierra que caminaba por ahí. La diferencia entre la tierra buena es la preparación. El sembrador preparó esa tierra, y porque preparó esa tierra, entonces produjo ¿qué? Fruto. Las otras 3 tierras no estaban preparadas. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo en Hechos 2. Preparó los corazones de las personas. No fue Pedro, fue el Espíritu Santo de Dios quien hizo esa obra. Pedro solamente hizo algo. ¿Qué hizo? Fue y predicó. Pedro simplemente cumplió con el mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Pero quien hizo la obra y quien sigue haciendo la obra es el Espíritu Santo. En otras palabras, Juan 16:8. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De hecho, precisamente ahí en Hechos 2, versículo 37, Pedro estaba predicando, Pedro estaba llevando el mensaje. ¿Y saben lo que dice en el versículo 37? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? No dejaron terminar a Pedro. No dejaron a Pedro terminar su sermón.
En medio del sermón, ¿qué haremos? Dime, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabajó, preparó los corazones. Este es el sueño de todos los predicadores. Este es el sueño de todos los predicadores, que lo interrumpan y es, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a partir de versículo 1 de capítulo 2, va preparando los corazones. Sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, no puede haber salvación. Si el Espíritu Santo no prepara nuestro corazón, si el Espíritu Santo no regenera, no quita el corazón de piedra y pone un corazón blando, no hay salvación. Por eso es que la iglesia hoy en día ha perdido su eficacia, porque no ha aprendido a depender del Espíritu Santo. Y la iglesia quiere con métodos convertirlos. ¿Sabe cuál es el lenguaje dentro de los pastores? ¿Cuántas almas tienes? ¿Cuántas almas convertiste? ¿Cuántas almas has salvado? Los pastores y las personas no convierten. El que los convierte es Dios. Necesitamos la preparación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué no tenemos fruto hoy en día en nuestras vidas? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Porque la palabra de Cristo, como dice en Colosenses 3:16, no está morando. Se los he dicho, eres lo que piensas. Romanos 8:5. Y no es coaching. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué? Paz. Entonces, una buena pregunta que tendríamos que hacernos en el tribunal de nuestras conciencias es, ¿y yo en qué pienso? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Si yo pienso en las cosas del Espíritu, entonces voy a someterme a la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, la llenura del Espíritu Santo no significa tener experiencias de tercera dimensión o extrasensoriales. La llenura del Espíritu Santo es sometimiento a Él. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cada vez mi vida más y más se somete a la obra del Espíritu Santo, como lo leímos en la clase de Romanos 1:6, para la obediencia de la fe. Cada vez más y más cedo. Juan el Bautista, me encanta su teología de él. Es necesario que él crezca y yo, eso es la llenura del Espíritu Santo. Que cada vez yo me haga más chiquitito y él crezca. Y él crezca. Entonces me encanta Hechos 2 porque veo cómo el Espíritu Santo fue preparando a las personas. Y hermano, esto es lo que tenemos que estar orando, que el Espíritu Santo esté preparando nuestros corazones. Fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, fueron llenos del Espíritu para que pudieran hablar en los diferentes idiomas, establecieron una señal para que por medio de esta señal dejar claras las maravillosas obras de Dios, y ahora sí ya tenían el oído judío abierto
listo, preparado para predicar ¿qué? El Evangelio. Para predicar el Evangelio. Esto es, en definitivo, la llenura del Espíritu Santo. De lo que estás lleno, vas a hablar. Eso es lo que te gobierna. Si tú estás en depresión, ¿estás lleno de qué? De depresión. Si estás lleno de amargura, de resentimiento, eso es lo que te gobierna. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces va a venir el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Me encanta esta técnica maravillosa del Espíritu Santo. Me encanta esta tan maravillosa obra. ¿Por qué? Porque Él prepara la tierra para la plantación de la semilla. Realmente es maravilloso. Es maravilloso. 3,000 personas vinieron a Cristo. ¿Se acuerdan? Pentecostés es la fiesta ¿de qué? De la cosecha. De la cosecha. 3,000 personas fueron cosechadas en esta fiesta. ¿Todo por qué? Por la obra del Espíritu Santo. 3,000 personas vinieron a Cristo. Sus corazones habían sido suavizados, preparados por toda la obra que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Por medio de la predicación. Entonces podemos ver, hermanos, la evidencia, el efecto de la venida del Espíritu Santo. Y como una vez leí un libro que decía de un pastor que cuando le calificaban su predicación, su maestro le sacaba un letrero y decía, ¿y qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Hermanos, es importante la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice la palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Eso quiere decir que estemos saturados de la palabra de Dios. Nuestro tema como iglesia, hermanos, es algo muy importante y que hemos estudiado a partir de enero y que varios domingos lo estudiamos. Nuestro culto de adoración familiar. ¿Se acuerdan? ¿Cómo van? No me la contesten. ¿Cómo va en su culto diario de adoración familiar? ¿La palabra de Cristo está morando en tu familia? ¿Sigues reuniéndote con tu familia para tener tu culto de adoración familiar? ¿La palabra de Cristo está morando? De lo que estemos llenos, eso nos va a gobernar. Vea el ejemplo de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado, pero tenía algo, la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. Hermanos, en verdad estamos teniendo la palabra de Cristo, nos está enseñando. ¿Sabe una cosa? Cuando usted tiene la palabra de Cristo, hasta su manera de hablar cambia. Ahí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esa palabra te va a enseñar, te va a exhortar y como resultado vas a cantar con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Salmos, himnos y ¿qué? Cánticos espirituales. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, tu manera de hablar cambia. Es importante, hermanos, andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque estos se oponen entre sí. Hay una lucha. Se oponen entre sí. Pero es importante la llenura del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Te damos hoy nuevamente, Padre, porque vemos estas hermosas verdades en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu, la obra que Él hace, que empleó en Hechos 2, que sigue empleando hoy en día, cómo prepara los corazones. Gracias, Señor, porque la salvación es tuya. Y nosotros, Señor, reconocemos esto. Te pedimos, Señor, que sigas preparándonos, que sigas, Señor, dándonos conformidad a la imagen de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Entonces hoy a las 7 en la casa de mis papás, la oración.